Ahora bien, ¿con qué inicia el día de hoy el Evangelio? ¿Qué fue lo que nosotros contestamos? En el Salmo, perdón. ¿Qué fue lo que contestamos al Salmo? Que estuvo leyendo nuestra hermana Silvia. Ya no se acuerda. Wow. Memoria de pescado tiene, de pez. Se les olvida de una vez. Escucharé lo que dice el Señor. ¿Escucharé qué? Lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor. Y lo que dice el Señor es lo que Él habla y expresa a través de su palabra. Lo que Él habla y expresa y expresó a sus apóstoles, a sus discípulos, especialmente en la lectura del Evangelio del día de hoy, que es según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Para aquellos que deseen buscar igualmente en su casa, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y bueno, dependiendo de la Biblia, nosotros tenemos diversos títulos para esta lectura. En este caso, el título del sermón que yo le quise colocar cuando, estuve preparándolo, es Pescador de almas. ¿O pescador de qué? De hombres también. En este caso no estamos hablando hombres únicamente del género masculino, ¿sí? Del sexo masculino, sino toda la humanidad, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros en este pasaje bíblico cómo los discípulos de Jesús son llamados. Y entre uno de esos discípulos se encuentra el apóstol, ¿quién? Pedro. Se encuentra allí. ¿Cuál era el oficio, la profesión de Pedro? Era pescador, ¿sí? Al igual que a otros de sus hermanos y de sus compañeros. Y pues podemos apreciar como en este versículo 1, 2 y 3, los primeros del capítulo 5, Jesús está enseñando desde un barco. Es decir, que aquí nosotros podemos darnos cuenta, podemos percatarnos que no necesitamos estar aquí en el altar para enseñar, que no necesitamos estar en un salón de clases para enseñar, sino que cualquier lugar es apto para nosotros enseñar. Y enseñar específicamente y especialmente en este momento de la palabra de Dios. Vemos que Jesús estaba aquí en el lago, enseñando a las orillas del lago de Genesaret. Ahora bien, ¿cuál es ese lago de Genesaret? Es el mismo que nosotros le llamamos el mar de Galilea o el mar de Tiberías. Es el mismo, solo que se le dice de distinta manera, ¿no? Tenía Jesucristo una multitud increíble de oyentes que se agolpaban para escucharlo. La multitud era muy grande. Y es necesario, queridos hermanos, que nosotros busquemos esa multitud para que escuche la palabra de Dios. Porque nosotros somos sus obreros. Nosotros somos pescadores de almas. Una vez que ya nosotros somos parte del pueblo de Dios, que hemos nacido de nuevo a través del bautismo, nuestro deber y nuestra obligación es ganar más almas para Cristo. No solamente es tarea del obispo, no es solamente es tarea del sacerdote, del diácono, sino de cada uno de los cristianos, de los que formamos el cuerpo de Cristo. Simón Pedro seguro debió haberse sentido bastante privilegiado, ¿no? Porque Jesucristo quiso enseñar desde su barco. Y esto es algo bastante especial. Nosotros nos sentimos hoy privilegiados porque estamos presentes en esta celebración de la Santa Eucaristía. Porque estamos un domingo más dando gloria y alabando ¿a quién? A Dios. No está alabando al obispo, no me está alabando a mí, no está alabando a los músicos o al que está sentado a mi lado, sino dando gloria y alabando a Dios, dándole gracias porque hasta hoy todavía estamos aquí. Porque a pesar de cualquier dificultad, Él nos sostiene. Y Pedro acepta a Jesús y ve cómo Jesús le quiere dirigir.
Una vez que ha terminado de predicar a Jesucristo, le dice, vayan mar adentro y pesquen. Y contestando Simón, ¿sí?, le dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Es decir, por sus propias fortalezas, por sus propias fuerzas, Pedro, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Tratando de pescar. Pero, ¿logró conseguir algo? No, absolutamente nada. Sin embargo, la forma en la que habla Pedro, nosotros podemos ver que le dice al maestro del griego epístata, en el griego según el Evangelio de San Lucas, tiene una concepción o una idea de Jesús como comandante, como líder, como incluso jefe. Nuestro máximo líder es Cristo. Es decir, que a pesar de que yo estoy en medio de una dificultad, yo pongo mi confianza en Dios, pongo mi confianza en Cristo. Me muestro, al igual que Pedro, con una actitud dispuesta a aceptar las órdenes ¿de quién? De Cristo, de Jesús, de Dios. Y le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red para pescar. Pedro pudo haber inventado cualquier excusa. Pudo haber dicho, trabajé toda la noche y estoy cansado. Yo conozco mucho más de pesca que un simple carpintero, porque Jesucristo, su tarea, su oficio era la carpintería. O le hubiese podido decir también a Jesús, la mejor pesca es en la noche y no en el día. Ya lavamos todo. Otra vez vamos a ir a pescar, a ensuciar todo de nuevo. Bueno, Jesús puede hablar muy bien, pero de pescar no sabe nada, porque solamente yo sé, porque ese es mi oficio. Y muchas veces, queridos hermanos, nosotros actuamos de esa manera. Creemos que sabemos todo, pero no es por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza y la voluntad de Dios que las cosas se dan en su debido tiempo. Nosotros debemos hacer lo que humanamente es posible, lo que nosotros podemos hacer, pero siempre encomendando nuestras fuerzas, encomendando nuestras acciones a Dios, quien es el que las encamina. Si yo quiero ir por este lado, pero Dios me dice que es por acá, debo estar yo dispuesto a enderezar mi camino y a ir por donde Él me dice. Y una de esas formas de Dios hablarme y de ministrar a mi vida es a través del ejemplo, a través de predicar su evangelio, a través de las vocaciones. Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, seamos pescadores ¿de qué? De almas. Desde cualquier posición, desde cualquier lugar. Podemos servir desde acá, desde el altar, como obispos, como sacerdotes, como diáconos. Podemos servir desde la música. Pero nos estamos quedando nosotros satisfechos solamente con venir, sentarnos y ya. Pensamos que eso es suficiente. Pienso yo que basta eso para yo servir a Dios. O hay otra manera, hay otro talento a través del cual yo puedo servir a Dios y Él me está dando señas de que haga esto, pero yo no lo quiero hacer. Estoy haciendo hacia un lado lo que Él me dice a través de su palabra. Fíjense la actitud que nosotros debemos tener en cuanto al servicio, en cuanto a la vocación, en cuanto a lo que Dios me está demandando a mí. Mas en tu palabra, ¿qué es lo que voy a echar? ¿Qué fue lo que le dijo que iba a echar Pedro? Las redes, para pescar. Mas en tu palabra, y ahí viene, en la palabra de Dios se creó el universo. En la palabra de Dios se hizo la luz, el sol, la luna, las estrellas. En la palabra de Dios hay vida en este mundo. En la palabra de Dios toda la creación se mantiene unida y se sostiene. En la palabra de Dios los imperios caen, se levantan. En la palabra de Dios yo puedo el día de hoy ser sano, ser sana. Y no solamente de manera física, sino también mental y espiritual.
pero es solo a través de su palabra. Ahora bien, aceptando esa palabra, Pedro se puso a pescar, y una vez que se puso manos a la obra con lo que Dios le había demandado, con lo que Dios le había aconsejado y exigido, ¿qué fue lo que pasó? Pues pescaron un montón de peces. Un montón de peces. Tanto era lo que habían pescado que los pescadores que estaban allí no podían levantar toda esa carga, sino que tuvieron que llamar ¿a quiénes? A otros. Tuvieron que llamar a otros de otra barca para que vinieran y les ayudaran. Y esto nos lleva a nosotros a un testimonio hace un par de siglos pasados, de un evangelista, McGrady, bien famoso allá en Estados Unidos, que estaba esperando ese avivamiento en aquella época. Sentía que prácticamente en Estados Unidos, cuando se estaba colonizando, que prácticamente estaba todo perdido allá, que parecía Sodoma todo lo que sucedía. Obviamente los inmigrantes que estaban llegando, ingleses, irlandeses, etcétera, estaban carentes de la fe en Dios, no iban a la iglesia, pero de pronto hubo un avivamiento, manteniéndose McGrady firme en la palabra de Dios, un avivamiento de tal manera que ya no cabían miembros en la iglesia, que ya incluso haciendo varios servicios no daban abasto, tenían que abrirse otras iglesias. Ese debería ser el propósito de uno, ese debería ser el objetivo: ganar más almas para Cristo y que esté pero llena la iglesia. Fíjense, tan solo si cada uno de nosotros traemos una persona más para acá, ya no alcanzaría a hacer una sola Eucaristía, ya tendríamos que hacer mínimo 2 porque no cabríamos. Lo estamos haciendo, estamos dejando esa bendición solo para nosotros o la estamos llevando a los demás. Algunos, y en esto caen muchas veces los líderes, caemos muchas veces los líderes de la iglesia. Algunos prefieren en muchas ocasiones dejar almas perecer antes que admitir socios a la obra sagrada. Y esto también suele suceder, como les dije, en las personas que lideran las iglesias. Es un orgullo intolerable pensar que nada se hace bien. Y todos nos equivocamos en uno u otro momento. Pero debemos dar ese voto de confianza hacia los demás, porque nosotros somos perfeccionados a través de la palabra de Dios. Y peor aún, es una envidia diabólica en muchas ocasiones temer que otros tengan más éxito que nosotros. Pero aquí está el obispo, aquí estoy yo. Ninguno de nosotros dos estamos poniendo peros. Al contrario, estamos busca, y vengan y sirvan como diáconos, y sirvan como sacerdotes, y sirvan como obispos, desde donde pueda, en la música, preparando personas para la música. Están 2-3 semanas, ya después, bien, gracias. ¿Cómo yo soy pescador? ¿Cómo yo pesco esa alma? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Solamente sentado aquí los domingos? Meditemos en esa palabra, hermanos. Pongámonos manos a la obra. Manos a la obra como lo hizo el mismo apóstol Pablo. Fíjense ustedes que él les hace énfasis a los que les está predicando y les dice: acuérdense del mensaje de salvación que les he predicado. Jesucristo se le apareció a tal, se mantienen firmes en él. Y por último se apareció a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, un abortivo, pues yo soy el menos importante de los apóstoles, porque perseguí a la iglesia. No, pero es que yo tengo un pasado muy oscuro y por eso no puedo servir a Dios. No, pero es que tengo mucho trabajo que hacer. ¿Y qué piensan ustedes, hermanos? ¿Que nosotros vivimos del aire? No.
trabajamos también. El apóstol Pablo también trabajaba. Pedro también trabajaba. Todos tenemos cosas que hacer. Pero para lo que es importante para nosotros, siempre va a haber tiempo. Y Dios debería ser importante para nosotros. Por lo tanto, debe haber tiempo ¿para quién? Para Dios. Meditemos, queridos hermanos, en estas palabras. Caigamos ante los pies de Jesús, postrémonos ante Él, como lo hizo el apóstol Pedro. Aceptemos nuestra insignificancia y nuestra necesidad de que Dios nos sane, de que Dios nos guíe espiritualmente. No pongamos más esa